entregados de todo corazón a ti, bendito Dios de gloria. Quita de nosotros la tibieza espiritual. Quita de nosotros, Señor amado, la duda, bendito Dios. Quita de nosotros, Padre, toda actitud, Señor, que no viene, bendito Dios, de ti, bendito Padre. Oh, glorioso Dios, quita de nosotros, dígale, Padre Santo. Toda actitud que no viene de ti, mi Padre, dígale, Señor, forma a Cristo en mí, dígale, Padre. Forma a Cristo en mi corazón, en mi mente, bendito Dios de gloria. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo. Con el estudio de acerca de Cristo, ¿no? Acerca de Cristo. Estamos hablando de la divinidad de Jesús. ¿Sí? La divinidad de Jesús. Es de lo que estamos hablando. Le ruego que preste atención a la pantalla. Presten atención a la pantallita porque el primer ejercicio, de este folleto, ¿no? De este folleto, el primer trabajo que debíamos realizar, este cuestionario, obviamente que debían llenar hasta el día lunes todos los servidores. Quiero recalcar una vez más, amados hermanos, servidores de la iglesia. Todos los servidores obligatoriamente tienen que conectarse los jueves. Obligatoriamente, no es opcional. A menos que le toque trabajar ese momento y esté fuera de su casa y no pueda realmente por fuerza mayor. Pero realmente es obligatorio para todos los servidores. Y el que no puede conectarse, pues tiene que mirar el video que subimos a YouTube y hacer el deber, realizar el cuestionario. ¿Sí? Es obligación. Vamos a irnos puliendo más cada vez en el servicio de la iglesia. Y vamos a irnos moldeando más en el servicio. Ya, hermano, quiero decirle que ya se terminó el asunto de sirvamos a Dios como podamos, como queramos. No. Desde ahora, Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos servirle, entendiendo, hermano, cómo a Dios le agrada ser servido. Entendiendo cómo a Dios le agrada ser alabado, cómo a Dios le agrada que nosotros le sirvamos. Les recomiendo a todos los servidores que no falten a los cultos, a menos que sea por fuerza mayor. Nuevamente les digo, no falten a los cultos porque nadie puede dar lo que no tiene. Si hay una maestra de escuela dominical que no aparece en la iglesia, a los 2, 3 meses vuelve a aparecer y quiere dar una clase a los niños. Obviamente, hermano, nadie puede dar lo que no tiene. No puede nadie sacar algo de su corazón que no está. Y si la palabra de Dios no está, hermano, en la mente, en el corazón, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué se va a enseñar? ¿Y qué vamos a transmitir a los niños? Igual los hermanos de la alabanza, igual los hermanos que llevan a cabo los discipulados. El éxito de esto, hermano, es crecer más, es crecer. Hermanos de la alabanza, hermanas, maestras de escuela dominical, crecer a ujieres. Aún no escogemos diáconos, pero lo haremos ya en algún momento, que Dios disponga a Dios en su voluntad y lo podamos hacer. Y después viene el ancianato, ¿no? Los ancianos de la iglesia, que son el gobierno de la iglesia prácticamente, cómo se gobierna la iglesia. Y yo quisiera, hermanos, que ustedes vayan anhelando cada una de esas cosas, que vayan anhelando crecer más en las cosas del Señor. Y no decir, no, a mí no me gusta que me exijan, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, a mí no me gusta que me estén diciendo nada. Entonces, así nunca vamos a crecer espiritualmente, así nunca vamos a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, mis amados servidores, les aconsejo que tomen en serio el servicio y tomen en serio los cultos. Les aconsejo que no se descuiden de su crecimiento espiritual, ¿sí? Porque me interesa que ustedes crezcan espiritualmente.
No solo llenar la iglesia de gente, de servidores y tener 100 servidores y que de los 100 ninguno sepa servir bien a Dios. No, no hay sentido en eso. Entonces, vamos puliéndonos en eso, mis amados. Y el servidor, obviamente, que no quiera someterse a disciplina en esto, o sea, porque estamos entrando en un orden. Y los servidores o el servidor o la servidora que no quiera entrar bajo este orden, pues obviamente no está obligado tampoco, ¿no? La fe es lo que a nosotros nos lleva. La fe es la que a nosotros nos conduce, ¿sí? Pero no podemos tampoco obligar. Hablábamos ayer acerca de que al hijo pródigo nadie le obligó a quedarse en la casa y nadie le fue a buscar tampoco. Nadie le fue a buscar, sino que el hijo pródigo tuvo que regresar a los caminos del Señor, obviamente porque endureció su corazón y todo eso. Pero bien, entonces aquí estamos, amados hermanos, habiéndoles dicho esto, recalcado una vez más, los trabajos, veo que, por ejemplo, Joel, Guacho Castro, Pati Pinde, Lauri 3030, dice Jonathan Vance, B. Marcia Priscila, Luz Jenny Gavín, Alexandra Inaguano y Ruth Guski. Son los 9 que han hecho este trabajo, ¿sí? Y ya vamos a calificar, ya voy a calificar, hoy en la noche me siento a calificar para obviamente ver si estamos entendiendo más que todo. No es porque tal vez se le va a asignar una nota a usted, hermano, sino es para darme cuenta si están entendiendo o no están entendiendo lo que estoy enseñándoles. Sí, es para eso nada más. No crea que va a perder el año, hermano. El año se pierde solo por mala actitud aquí. No se pierde por no entender algo, porque para eso vamos nuevamente. Y si alguien no entiende, dígame. Si alguien no entiende, hermano, hable, expréselo para que entienda la palabra de Dios. ¿Sí? Ya. Si alguien no sabe cómo entrar a esto, por favor, al final de la enseñanza, quiero que me diga, no sé entrar, no puedo entrar, no sé cómo es esto, cómo funciona esta situación. Y si alguien no tiene el folleto, lo segundo, el folleto que les compartí, que es el de discipulado número 1, si alguien no tiene ese folleto, hermano, también avise para pasarle, ¿ya? Así que abran sus folletos, por favor, abran los folletitos. Vamos al folleto de discipulado número 1, la divinidad de Jesús, ¿sí? Es de lo que estamos hablando desde la semana anterior. Y aquí les comparto el folletito, ¿verdad? Empezamos hablando acerca del propósito, ¿no es cierto? ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿sí? Jesús no se llamaba Cristo, Jesús se llamaba Jesús. Pero nosotros creemos que Jesús es el Cristo porque las profecías hablaban del Cristo. El Cristo que ha de venir, el Cristo que ha de salvar al mundo, el Cristo. Para los judíos todavía no ha venido el Cristo, ellos siguen esperando al Cristo. Nosotros sabemos que el Cristo ya vino. Entendemos que el Cristo ya vino y que el Cristo está obviamente a la diestra del Padre y que envió a su Santo Espíritu para guiarnos. Eso es lo que nosotros entendemos de la palabra. Entonces el Cristo es Jesús. Por eso es que decimos Jesús el Cristo. Cuando usted dice Jesús el Cristo, usted está diciendo Jesús el Mesías. Jesús la promesa del Padre a la salvación del hombre, para la salvación del hombre. Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Verbo de Dios. Jesús Dios mismo. ¿Sí? Es el concepto correcto que nosotros tenemos acerca de Jesús. ¿Sí? Es el Cristo. Entonces hablábamos en el punto número 1 que Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular. Es el fundamento del cristianismo.
La gente que un día está en el cristianismo y después se hace testigo de Jehová, mormón, ateo, católico y todo eso no entiende, realmente nunca ha llegado a entender quién era Jesucristo. ¿Sí? No han llegado a entender. Porque todos estos grupos tienen conceptos diferentes de quién es Jesucristo. Tienen conceptos muy diferentes. El cristianismo es muy diferente a todas las religiones del mundo. El cristianismo es diferente, no se compara el cristianismo con ninguna religión. Es muy diferente. Aunque digan que no, que se parece mucho a tal, sí, se puede parecer en algo, pero realmente el fundamento del cristianismo no se parece en nada a todas las religiones. Entonces, para nosotros, Cristo es el camino al Padre. Cristo es el camino a la salvación. Cristo es el principio y el fin. Cristo es nuestro mediador delante del Padre. Todos esos conceptos usted tiene que saberlos de memoria, tiene que conocerlos bien. Entonces, el punto número 1, Cristo es la piedra angular. Les resumo nada más porque esto ya vimos la semana anterior. Los que no pudieron entrar, pues tienen que ver en YouTube, en el canal de la iglesia, ahí está subida la clase de la semana anterior y el link para el deber y todo está ahí en YouTube. Segundo, el propósito del Padre es que nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Cristo, lleguemos a ser a la imagen de su Hijo, que podamos nosotros llegar a ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Y para esto hablábamos de Efesios 4:10 en adelante, ¿no es cierto? De que cómo llegamos a ser hechos a la imagen de Jesús, pues Efesios también lo dice, Romanos 8:29, Efesios 4:10 lo dice, que nosotros debemos estar bajo los 5 ministerios para poder llegar a ser hechos a la imagen de Jesús. Fuera de los ministerios no puede el cristiano, no puede, por más que se esfuerce, no puede. No se trata de capacidad, se trata de que esa es la voluntad de Dios. Él mismo constituyó, Cristo constituyó a los ministros para que lleven a la iglesia a la imagen del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Fuera de los ministerios no hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Sí? Así que nosotros no conocemos líderes en la iglesia, no conocemos nosotros el hermano no le gusta que le digan pastor, le gusta que le digan de otra manera. No, eso no sirve. Si no es pastor, eso no es iglesia. Así de sencillo. Hay un grupo que se llama Senti, Centro de Teoterapia, algo así se llama. A ellos no les gusta que les digan pastores. Ellos tienen otros nombres, mentores, tienen otro tipo de cosas y tienen un trasfondo de judaísmo y lamentablemente la gente no diferencia. Entonces, si yo voy a una iglesia y no hay pastores, eso no es iglesia. Por lo menos no es la iglesia de Cristo. Aunque hablen muy bonito, aunque digan cosas muy bonitas, no es la iglesia de Cristo. Porque el Señor constituyó ministros para edificar la iglesia. No nos engañemos. Pueden haber muchos lugares y pueden ser muy bonitos, pero no es iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo se maneja con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la poderosa mano de Dios que cubre al pueblo de Dios. Es así. Por eso dice la palabra que los ministros han de dar cuentas por vuestras almas. Entonces, porque hay una cobertura ahí. Fuera de los ministerios no hay cobertura, no hay nada. Cada cristiano puede hacer lo que bien le parezca. Y los ministerios están sujetos a Cristo. No es que tampoco los ministros podamos hacer lo que nos parezca, no. Tenemos que estar sujetos a la imagen de Cristo. Es más, los ministros tienen que ser ejemplo para la iglesia, de parecerse a Jesús, de parecerse al Señor. Tienen que ser ejemplo. No pueden ser los peores dentro de la iglesia, no. Los ministros. No estoy hablando ni de los hijos de los pastores, ni de la esposa de los pastores, estoy hablando de los ministros, ¿sí? Procurar ser ejemplo siempre de la iglesia. 3.
Conocer a Jesús es conocer a Dios. Eso es lo que veíamos la semana anterior. Colosenses 1:15 y Juan 1:8, ¿verdad? Y hablábamos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Hacia dónde estaban redirigidos los 4 evangelios? Porque alguien puede decir, ¿para qué 4 evangelios que hablan de lo mismo? Pues no hablan de lo mismo exactamente, sino que cada evangelio está enfocado a un ángulo diferente de Cristo, a apuntar algo diferente de la personalidad del Señor, del Salvador. Mateo lo refleja como rey a Cristo. Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios, ¿verdad? Y también les comentaba, les decía que los querubines tienen 4 rostros y esos 4 rostros reflejan los 4 evangelios también que hablan acerca de Cristo, del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hablan de Cristo. Mire, cuando veamos, por ejemplo, el tabernáculo, cuando veamos, entremos a estudiar más a profundidad el escatología bíblica, vamos a darnos cuenta de que todo habla de Cristo, todo habla de Cristo, todo habla del Mesías, todo habla del Salvador, todo es profecía en la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es hermoso, es algo un poco más profundo, pero lo hemos de topar en algún momento, si Dios permite. Entonces, es lo que estábamos analizando. Y nos quedamos aquí. La divinidad de Jesús se encuentra contenida en la Biblia de 2 maneras. Por favor, mis hermanos, les ruego que estén muy atentos cuando les pida, por favor, que lean. Estén muy atentos y participen, ¿sí? Porque me hace pensar de que dejan prendida la computadora o el celular y se van a seguir haciendo sus cosas. Y yo les digo, hermano, lea y se demoran mucho tiempo en leer. Entonces, me hace pensar de que no están atentos a lo que estoy explicando, ¿sí? Entonces, vamos a esto, hermano. Si hacemos solo presencia, o sea, si, ahí está mi nombre y ya con eso me conformo, no sirve de nada, porque la cuestión es que la palabra se quede grabada en su corazón. Ese es el objetivo de esto, ¿sí? Y vamos a ver, mi hermana Alexandra, empecemos con usted. Por las afirmaciones que hizo de sí mismo, acerca de sí. Lea, por favor. Tomen sus Biblias rápidamente los demás para que puedan participar también. Tomen sus Biblias. Siga, por favor. ¿No está claro? A ver, sigamos. Joel. Tampoco. Les ruego que activen sus camaritas, por favor, ¿ya? Activen las camaritas. Todos activen. El que no está activado la cámara le voy a sacar del grupo, ¿ya? Por favor. No, pastor, se mojó un poco mi teléfono y ya no pude aplastar nada. Alexandrita salió y volvió a entrar. Ya, activen todas sus cámaras, amados hermanos. Activen sus camaritas. Por respeto, vamos a activar sus camaritas, ¿ya? Que me hace pensar de que estoy hablando solito como loco yo acá. A ver, a ver, ahora sí, vamos con... Todos activen sus camaritas, hermanos. Eso, activen. Ya. A ver, ahora sí. Juan 10:30. Abran sus Biblias, por favor. Juan 10:30, ¿ya? Falta de activar todavía algunos hermanitos. Actívenos. Juan 10:30. A ver, Cintia, ayúdanos leyendo, ¿ya? Leamos Juan 10:30. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Hasta ahí Le nomás. respondieron, Gracias, Cintia. Yo y el Padre, ¿qué dice? uno somos. Somos. ¿Cómo entendemos nosotros eso? ¿Cómo entendemos lo que está diciendo el Señor? Yo y el Padre somos uno. Cuando la Biblia habla, me hace acuerdo de cuando la Biblia habla de acerca del hombre y la mujer, cuando dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y llegarán a ser uno solo, dice, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Pero realmente no son uno, porque siguen siendo dos personas. Pero se está refiriendo en qué sentido, en el sentido de sus sentimientos, en el sentido de su mente, de que los dos apunten a la misma dirección, de que los dos vayan en el mismo camino, de que los dos tengan las mismas intenciones. Cuando forman un matrimonio, de que los dos vayan trabajando en equipo y se haga uno. Ahora, ¿por qué le hago referencia a esto? Cuando Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. El Señor no se está refiriendo a eso del hombre y la mujer llegarán a ser una sola carne. No. Por favor, hay hermanos que todavía no activan sus camaritas. Activen sus cámaras, ¿ya? Cuando Pastor, dice yo no. el Padre y yo, uno somos, lo que él está diciendo es, el Padre es Dios. Yo soy Dios, es lo que está diciendo Jesús. Yo soy Dios, el Padre es Dios. Entonces, provienen de la misma esencia. El Dios Altísimo en la Biblia, el que se conoce como el Dios Altísimo, el YHWH, es el que se da a conocer al hombre, es uno solo, pero se da a conocer al hombre en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo el Señor. Somos uno, en esencia somos uno. Pero el Padre tiene su función. El Hijo tiene su función. Y el Espíritu Santo tiene su función. ¿Sí? Nos queda 10 minutos de clase, vamos avanzando. Juan 5:23. Lea por favor mi hermana Mayra. Amén, pastor. Amén. Buenas noches, hermanos, con todos, que Dios les bendiga. Bendiciones. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Amén. En lo que el Señor está diciendo claramente es eso. Si alguien no honra al Hijo, no honra tampoco al Padre. Si alguien ofende al Hijo, ofende al Padre. Entonces está hablando de la misma persona, del mismo, de la misma esencia, o sea, del mismo Dios Altísimo salen los dos. No es un Dios de tres cabezas, no se vaya a confundir. Ni son tres dioses, porque de eso nos acusan y se burlan de los que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en la Trinidad. Dicen que nosotros predicamos a un Dios de tres cabezas o a tres dioses diferentes, y no es así, la Biblia no habla de eso. Oh, pero escuche una cosa. Díganme, ¿la Biblia habla o no habla del Padre? Mueva su cabecita aunque sea así. ¿La Biblia habla o no habla del Hijo? Claro. Sí, ¿La Biblia habla o no habla del Espíritu Santo? Claro. sí habla. Entonces, ¿por qué vamos a negar la Trinidad de Dios? ¿Por qué lo vamos a negar? No podemos negarlo. Si yo digo que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús estaba aquí y en el cielo no había nadie porque ya Dios vino a la tierra, yo estoy loco. ¿Por qué? Porque Jesús oraba al Padre y le decía, Padre mío. Hay un movimiento que se llama Jesús solo. Unitario se llama. Jesús solo. Son cristianos pentecostales.
es un grupo pentecostal. Y ellos creen que cuando Jesús vino a la tierra, el cielo se quedó vacío, se quedó sin Dios. Y uno le pregunta y le dice, ¿a quién oraba Jesús entonces? Y ellos dicen fácil, Jesús oraba para sí mismo. Pero eso es una locura. Porque la palabra claramente dice que él le dijo Padre muchas veces. Y cuando se bautiza Jesús, fíjese lo que pasa, que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y no solo eso, sino que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él como señal. Entonces Juan dijo, sobre quien yo vea va venir y posar al Espíritu de Dios, él es el Cristo. Por eso es que a Juan no le fue tolerado el asunto de que dudó al final y dijo, vayan y pregúntenle si él es el Cristo que estamos esperando. No se le pasó por alto esa falla a él, porque él fue testigo, él vio, él recibió esa revelación y después dudó. Por eso no le fue pasado por alto eso. Entonces, fíjese, la voz del Padre se escucha. El Hijo está bautizándose, el Espíritu desciende como paloma. Sería una locura negar la Trinidad de Dios. Pero es el mismo Dios. Porque el Espíritu Santo sale de Dios y es Dios. Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y el verbo de Dios, y por medio de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho, y él es Dios, dice claramente. Al pensamiento humano entender la Trinidad de Dios es incomprensible. Pero no trate usted en su pensamiento de hallar una lógica humana a la Trinidad de Dios. Porque aunque alguien no pueda explicar la Trinidad, eso no quiere decir que no exista. La Trinidad existe. Porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es así. Entonces un día se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo el Señor? Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, diríjanse al Padre, les dijo. Diríjanse al Padre. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mediador. Él es nuestro camino. Pero diríjanse al Padre, dijo Jesús. Así le place a Dios. Así le place al Señor. Si usted alaba a Cristo, usted está alabando al Padre. Si usted alaba al Padre, usted está alabando al Hijo. Pero ojo, ojo, nunca dijo Jesús, el que honra al Padre, bueno, no, perdón, no vamos a entrar a eso, no vamos a entrar porque yo sé que se van a confundir. Pero hasta ahí, yo quiero que ustedes vayan entendiendo, la Trinidad es innegable, ¿sí? Entonces Cristo lo está diciendo, yo soy Dios. El que alaba al Hijo también alaba al Padre, punto. Y el que alaba al Padre también alaba al Hijo. O sea que vale cantar alabanzas a Cristo, claro. ¿Vale cantar alabanzas al Padre? Claro. ¿Sí? Si hay preguntas, me dicen nomás. Se va a cortar ya mismo la transmisión y vamos a volver a reenviar el link y se pueden reconectar. Son 30 minutos más y terminamos. Juan 8:19, por favor, ayúdenos leyendo, mi hermano Yolito. Ahora sí, ayúdenos leyendo, ¿ya? Juan 8:19, el que está aquí mismo, pastor. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre. Si me conocieras a mí, conocieran también al Padre, a mi padre. Amén. Fíjese, le preguntan a Jesús, ¿dónde está tu padre? Tanto que hablas de tu padre, ¿dónde está? ¿Y qué les respondió Jesús? ¿Por qué no les dijo está en el cielo? Yo quiero preguntarle, dale paso a Alexandra.
¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué Jesús no respondió y dijo, está en el cielo? ¿Por qué dijo, no me han visto a mí? Pastor, bendiciones, hermanos. Bendiciones. Creo que porque, o sea, como dice la palabra mismo, que es una sola persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces, para hacer entender que es Dios mismo. Amén. Pero usted dijo una sola persona. No, un solo Dios. 3 personas diferentes, pero un solo Amén, Dios. pastor. Amén. Perdón. Ya, no se preocupe. Claro, lo que pasa es que los judíos se acercan a burlarse del Señor. No se acercan con la intención de conocer, de saber, de aprender. Ellos se acercan con la intención de burlarse. ¿Y dónde está tu padre? Tú que eres hijo de Dios, ¿dónde está tu padre? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque ellos conocían a José, que era el padre terrenal de Jesús. Era el esposo de María. Pero José no lo engendró a Jesús, sino fue el Espíritu de Dios el que engendró. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, lo que Jesús le está contestando es, yo soy Dios. Y si no me creen por lo que les digo, dice la palabra, crean por lo que hago, por las señales. Porque cualquiera puede aparecer y decir, cualquier loco puede decir, yo soy Jesús. Y muchísimos locos hay que dicen, soy Jesús. Usted pondrá en Google, hermano, Jesús. Y hay Jesús de Europa, Jesús de Asia, Jesús de acá, de Jesús de Perú. Hasta en Perú se levantó un Jesús, hermano. 1 metro, algo más. Se dejó criar el cabello por acá y ya era Jesús, decía. Y las señales, la pregunta es si las señales y las profecías, ¿se han cumplido las profecías? ¿Se han cumplido las señales? ¿Se han cumplido todas las cosas que se habló del Mesías? Ninguno los ha podido cumplir. Pero en Cristo se cumplieron todas las profecías, absolutamente todas. Todas las profecías en Jesús. Entonces el Señor les decía, si no creen por lo que les digo, crean por lo que